Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 271, ¿te atreves a contraatacar? 5. El tercer cuarto había terminado. A pesar de la desesperada persecución de Seirin, la diferencia de puntos solo había aumentado. Los aficionados neutrales que antes aplaudían a Seirin callaron por completo. Podían ver que Seirin realmente lo había dado todo, pero parecía inútil. La expresión del buen amigo de Kuroko, Ojibara Shigeiro, se quedó completamente rígida. Recordó nuevamente el terror de ser dominado por Teiko, por la generación de los milagros. Cuando Tendou salió de la cancha, le dirigió una breve mirada, haciendo que Ojibara sintiera que lo observaba un león, con sudor frío recorriéndole la espalda. Monstruo irracional. Rechizó los dientes, indignado por su amigo. Todos habían dado lo mejor de sí en la cancha, pero al final, fueron destruidos por el talento incomparable de Tendou. No solo en el juego, sino también en sus creencias. Iban a perder de nuevo. Cuando Kagami regresó al banco, ya no pudo sostenerse, el rayo carmesí finalmente desapareció de las esquinas de sus ojos. Cada célula de su cuerpo le enviaba señales de agotamiento. Su cerebro recibió toda la información y le dijo que era momento de detenerse. No podían ganar, no quedaba ni una pizca de esperanza. Aunque en este momento, ya no pensaba como durante el torneo nacional, que la fuerza individual era más importante que el trabajo en equipo. Simplemente, la fuerza de Tendou superaba los límites del cielo. Kuroko se sentó a su lado sin decir una palabra. Esto era completamente diferente del baloncesto que había imaginado. Seirin, más orientado al equipo y confiando más en los demás, se había convertido en el perdedor. ¿Realmente podía estar equivocado? No pudo evitar dudar de sí mismo de esta manera. El baloncesto es guerra moderna. El mundo utópico idealista de Kuroko no existe. Shirogane Kaseta observaba el desempeño de su discípulo sin sorpresa. El baloncesto podía disfrutarse, pero eso era privilegio de los aficionados. Los verdaderos jugadores debían hacer lo necesario para ganar. Equipo o individual, no importaba mientras ganaran. Durante esos 3 años en Teiko, Shirogane Kaseta nunca enseñó a la generación de los milagros la belleza del baloncesto. Solo los ayudó a desarrollar su potencial y les enseñó cómo ganar partidos. Tal como había inculcado en Teiko el concepto, victoria en cada batalla. Todos los deportes competitivos apuntaban a la victoria. Kuroko podía disfrutar del baloncesto porque nunca podría alcanzar el escenario profesional en su vida. La generación de los milagros no podía, su talento era tan extraordinario que debía cargar con las expectativas de aficionados como Kuroko. Kuroko era diferente a la generación de los milagros, incluido Kagami Taiga. No tenía talento en baloncesto. Shirogane Kaseta lo sabía desde el principio, incluso después de que Tendou desarrollara su potencial. Aún así, Kuroko nunca podría avanzar mucho en el camino del baloncesto. Los segundos de descanso pasaron volando. El cuarto comenzó de inmediato. Kagami fue mantenido en el banco por Aida Rico para descansar. Había consumido demasiada energía en los primeros 3 cuartos, casi agotada. Continuar jugándolo podría resultar en una lesión, como durante el torneo nacional. Después de todo, Seirin ya no tenía esperanza de ganar. Si acaso, podrían jugar desesperadamente contra Kirisaki Daiichi. Tendou no salió de la cancha. Tras terminar con Seirin, no se encontrarían con rivales fuertes hasta la final, lo que les daba tiempo suficiente para descansar.
Sin embargo, al comenzar el cuarto cuarto, redujo deliberadamente su ofensiva personal, concentrándose más en distraer la atención defensiva de Seirin. Seirin mantenía constantemente a dos jugadores marcándolo. Aunque el demonio de Teiko empezaba a tomarse con calma, nadie sabía cuándo podría explotar de repente, seguía siendo la mayor amenaza de Seirin. Aprovechando esto, Aizaki comenzó a dominar. Sin Kagami Taiga, Seirin era simplemente un grupo desorganizado a sus ojos. Especialmente Kuroko, sin Kagami para cubrirlo, su defensa era la mayor debilidad de Seirin. Cuando el cuarto cuarto alcanzó los 5 minutos, Seirin ya perdía por 49 puntos. Esto estaba destinado a ser una masacre. Seirin, uno de los 4 grandes de Tokio, estaba siendo aplastado sin piedad por Kirisaki Daiichi. Por insistencia de Kagami, Aida Riko lo puso de nuevo en los últimos momentos, en parte para evitar una derrota demasiado vergonzosa. También empezaba a pensar en el futuro. El Seirin actual estaba casi al límite. El próximo año, probablemente no podrían lograr mejoras significativas. Con esta plantilla, no podrían alcanzar el campeonato. Era mejor usar la destacada actuación del Winter Cup de este año para atraer jugadores más talentosos. Si tenían la suerte de conseguir otro Kagami Taiga, Seirin podría tener una oportunidad el próximo año. Pero Kirisaki Daiichi no planeaba dejar a Seirin ir tan fácilmente. Especialmente Anami Yamakoto, odiaba este tipo de equipo, y Aizaki sentía lo mismo. Detestaba a los hipócritas que se erigían en moralmente superiores para criticar a otros. Por eso, tras el regreso de Kagami Taiga al juego, no solo no se cerró la diferencia de puntos, sino que se amplió aún más. Los campeones literarios y marciales de Kirisaki Daiichi no mostraron piedad, apuntando específicamente a Kuroko, cada golpe más feroz que el anterior. Aida Riko volvió a sentirse indecisa. Quería sacar a Kuroko, temiendo que continuar así dañara su confianza, pero al mismo tiempo temía que retirarlo en ese momento afectara su motivación. Cuando finalmente decidió sustituirlo, quedaban menos de 3 minutos de juego y la diferencia estaba cerca de los 60 puntos. 60 puntos. Era una cifra que nadie podría haber imaginado antes del partido. Kise recordó que había animado a Kuroko y los demás, sintiéndose algo incómodo. Si no hubieran estimulado a Seirin a alcanzar un estado más fuerte, quizá Tendou no habría dado todo, y Seirin no habría perdido tan miserablemente. En pocas palabras, sus vítores habían salido contraproducentes. Luego sufrieron un ataque aún más feroz de Kirisaki Daiichi. Momoi miró con aire satisfecho a su amiga de la infancia, diciendo en tono burlón, esto es lo que merecen los traidores. ¿Qué traidor? Aomine se confundió, luego comprendió y fulminó con la mirada a Momoi. No te confundas con la situación, eres la manager de T, no actúes como si ya te hubieras casado allá. ¿Casada allá que casada allá Dai-chan, eres tan molesto, hablando tonterías? Momoi se mostró coqueta. Ese gesto hizo que a Aomine le dolieran los dientes de frustración. Así que realmente quieres casarte allá. Capítulo 272, Soy bueno ganando campeonatos 2. Seirin había perdido. Perdido de manera espectacular, masacrado por Kirisaki Daiichi por 61 puntos en un solo juego. Después del partido, cada uno respiraba con dificultad, ya sin mostrar su espíritu de lucha anterior, todos con la cabeza gacha. Comparado con la última vez, esta derrota dañaba aún más su confianza. Los jugadores de Seirin sentían que definitivamente no podrían salir de la sombra de la derrota en poco tiempo, incluso al acostarse por la noche y cubrirse, probablemente verían la sombra de Tendou. Aún así, habían dado todo lo que tenían. Gracias por el juego. Gracias por el juego.
Durante la formación de saludo, las emociones de los jugadores de ambos equipos se leían en sus rostros. Unos compuestos y confiados, otros abatidos y desanimados. Como capitán, Yuga Junpei tomó la iniciativa de acercarse a Kirisaki Daiichi para felicitarlos. Felicidades, ganaron. Bien jugado. Tendou extendió la mano para estrecharla de él, sin sostenerla por mucho tiempo. No pateó al equipo rival estando abajo, aunque disfrutaba jugar con la mente de los oponentes durante los partidos. Pero eso era durante el juego un medio para lograr su objetivo. Ahora que el resultado estaba decidido, no había necesidad de cosas innecesarias. Tendou-kun. No necesitas decirme lo que planeas hacer. Tendou no había buscado a Kuroko, pero Kuroko se acercó a él proactivamente. No sabía qué tipo de líneas desafiantes sacaría su oponente, pero probablemente sería algo como, no me rendiré, seguiré con mi baloncesto. Simplemente no le dio la oportunidad, cortándolo antes de que pudiera hablar. Haz lo que quieras. Luego. Tendou agitó la mano y se fue con los chicos malos de Kirisaki Daiichi. El público del mundo real quedó completamente sin palabras. En ese momento, parecía exactamente la escena final donde el protagonista debería decir palabras inspiradoras. Tal como cuando perdieron por primera vez ante Tohou, Kuroko había dicho algo similar a Aomine. Pero Tendou interrumpió directamente la escena. ¿Siguiendo su guión para lucir genial? No hay chance, solo yo puedo lucir genial en este mundo. ¿Este tipo está leyendo el guión antes de tiempo? ¿Por qué su técnica es tan pulida? Espera, ¿Seirin realmente perdió? ¿Qué más? Este desarrollo está mal. ¿Les dieron tantos aumentos de poder a Seirin y aún así perdieron? Santo cielo, su protección de trama es demasiado fuerte. Incluso sobrevivió a la muerte del guión. Tendou es realmente un monstruo irracional. ¿Será por su alta popularidad en las encuestas? Desde la transmisión original de Kuroko no Basket hasta la tercera temporada, la popularidad de Tendou se había mantenido constantemente alta. En varias encuestas oficiales, Tendou solo quedó detrás de Kuroko en la primera y segunda, y todas las demás veces ocupó el primer lugar. El público sospechaba que quizás la alta popularidad de Tendou era lo que permitía que Kirisaki Daiichi mantuviera la victoria. Era una victoria para sus maestros de comentarios en vivo. Pero los responsables del programa ya estaban al borde de la desesperación. Esto no estaba planeado en absoluto. Según su arreglo, Kirisaki Daiichi debía perder ante Seirin. Tendou sería influenciado por Kuroko como los demás miembros de la generación de los milagros. Descubriría la verdad del baloncesto y juntos caminarían hacia un final feliz. ¿Pero qué pasó? Seirin fue eliminado y el guión se salió completamente de control. Habían hecho innumerables llamadas al equipo de producción, recibiendo comentarios de frustración. Claramente, la producción no lo había planeado así, no sabían por qué el guión cambió después de la transmisión. Al ver que sería difícil concluir, realizaron una reunión de emergencia. Tras deliberar, decidieron añadir otro juego para la generación de los milagros. Habían perdido la esperanza de vencer a Kirisaki Daiichi. Tendou era como un personaje rebelde, completamente fuera de control. Esto era un evento paranormal. Pero no podían contarlo al público, la gente pensaría que los estaban tomando por tontos. Como el equipo protagonista no podía ganar, solo les quedó unirse. Decidieron fusionar al dúo Blackfire con la generación de los milagros en un solo equipo. El oponente se definió rápidamente, un equipo de Estados Unidos llamado Haberwalk. Naturalmente, Tendou no tenía conocimiento de los asuntos del mundo real. Después del juego,
Kubo-Jun lo encontró para una breve entrevista postpartido. Felicidades, Tendou-kun. Después del torneo nacional, una vez más han llegado a semifinales en la Winter Cup. ¿Cómo te sientes ahora? Ganar siempre se siente bien, por supuesto. ¿Cómo evalúas al equipo rival de hoy, Team Seren? Un equipo increíble. Solo llevan 2 años establecidos, pasando de ser desconocidos a competir con potencias nacionales. Merecen respeto. Afortunadamente, logramos ganar. El discurso largo anterior era en su mayoría relleno, lo importante era la última frase. Son fuertes, pero nosotros somos mejores. Kubo-Jun pensó que este chico era realmente astuto. Aunque parecía elogiar a Seirin, en realidad se estaba elogiando a sí mismo, porque al final ganaron el partido, no importaba cuán fuerte fuera Seirin, no eran más fuertes que él. Pero los fans no pensarían tan profundo. Después de todo, ¿era solo un adolescente que malas intenciones podría tener? Lo tomarían como modesto y amable, elevando instantáneamente su personaje. ¿Cuáles son tus expectativas para esta Winter Cup? ¿Estos resultados están dentro de lo esperado? Por supuesto. Nuestro objetivo es lograr el doble campeonato, del torneo nacional y la Winter Cup. Sabes, soy bueno ganando campeonatos. Siempre he sido así desde Teiko, he ganado todos los campeonatos que pude, y el futuro no será la excepción. Increíble. La labia de este chico era realmente algo, quién sabría quién se la enseñó. Kubo-Jun anotó rápidamente, ya pensando en el titular de mañana. Tendou, su mayor característica es ser bueno ganando campeonatos. Comparado con el alto ánimo de Tendou, Seirin por otro lado parecía sin vida. Como dijo Tendou, Seirin era un equipo muy joven. El equipo se formó con solo unos pocos entusiastas de primer año, y hasta su entrenadora era una chica de segundo año. Así que, a los ojos de los fans, lograr esos resultados ya era bastante destacado. En el torneo nacional, rara vez había equipos que pudieran competir con potencias después de solo 2 años de existencia. Además, Seirin ahora era uno de los equipos representativos de Tokio junto a Kirisaki Daiichi, Teisutoku. Por lo tanto, aunque perdieron el juego, los fans seguían bastante interesados en ellos. Aida Rico y otros compartieron su filosofía de formación de equipo y declararon que seguirían trabajando duro el próximo año. Su objetivo seguía siendo el campeonato nacional, y eso no cambiaría. Capítulo 273. Doble Campeones 1. Después de vencer a Seirin, Kirisaki Daiichi no tuvo problemas en sus siguientes partidos. Avanzaron sin contratiempos hasta la final nuevamente. Esta vez, su oponente seguía siendo la preparatoria Rakusan, a quienes ya habían enfrentado en el torneo nacional. Rivales de toda la vida. En la llave superior, tras derrotar a Sutoku y Seirin, Kirisaki Daiichi prácticamente no tenía rivales restantes. En la llave inferior, Yosen y Rakusan se encontraron en las semifinales, como se esperaba. Ambos equipos lucharon intensamente, pero finalmente Rakusan, con su alineación más fuerte, ganó el partido. Por lo tanto, tras el torneo nacional, el campeonato del Winter Cup también se decidiría entre Kirisaki Daiichi y Rakusan. Los fanáticos incluso predijeron que este patrón probablemente no cambiaría mucho en los próximos 2 años. Con Akashi y los 3 reyes no coronados, la alineación de Rakusan podría mantener su dominio al menos 2 años más. Cuando Akashi llegara a tercer año, aunque los reyes no coronados se habrían graduado, dada la atracción de Rakusan por el talento, aún podrían formar un excelente equipo alrededor de Akashi para competir por campeonatos. Incluso podrían, mediante intentos continuos, construir un equipo aún mejor que el actual. ¿Y Kirisaki Daiichi? Exceptuando a Tendou y a Isaki, su alineación titular estaba compuesta completamente por segundo años.
Esto significaba que, al igual que Rakusan, podrían mantener su roster campeón por 2 años. Si no surgían sorpresas, cuando Anami Yamamoto y los demás se graduaran en su tercer año, Kirisaki Daiichi también podría formar un equipo fuerte. Al igual que Teiko antes, habían logrado reconocimiento nacional mediante victorias continuas, con miembros del club superando los 3 dígitos. Los campeonatos consecutivos ayudarían a Kirisaki Daiichi a atraer a muchos jugadores talentosos. Con más miembros, tendrían más opciones para elegir. Por supuesto, ahora no era momento de pensar en eso. Hoy era la final del Winter Cup. Ese día se jugarían 2 partidos, el de tercer puesto y la final. El juego por el bronce comenzó primero. El equipo de Kaiho, liderado por Kise, no tuvo mayores problemas y ganó sin dificultad. Aunque el capitán de Kaiho no obtuvo el campeonato, al menos consiguió la medalla de bronce, sin irse con las manos vacías. Luego llegó el esperado partido por el campeonato, Kirisaki Daiichi contra Rakusan. El desarrollo del partido no tuvo muchas sorpresas. Aisaki logró su venganza contra Akashi. Aunque no podía vencerlo directamente, sí podía atacar sus brazos izquierdo y derecho en la cancha. Usando su habilidad de saqueo, hizo que los 3 reyes no coronados de Rakusan disminuyeran notablemente su rendimiento. Aún así, Rakusan se apoyó en el dominio de Akashi y en la profundidad de su equipo para enfrentar a Kirisaki Daiichi hasta el último cuarto. 117-103. Finalmente, Kirisaki Daiichi venció a Rakusan por 14 puntos, convirtiéndose en el 9º equipo en la historia en ganar tanto el torneo nacional como el Winter Cup en el mismo año. ¿Quiénes fueron los 8 equipos anteriores? Tendou no lo había investigado específicamente, pero sabía que Rakusan era uno de ellos. Así, el Winter Cup llegó a su fin. El primer año de preparatoria de la generación de los milagros también concluyó oficialmente. Varios días después. Club de baloncesto de Kirisaki Daiichi. Tendou y el escuadrón de chicos rebeldes se reunieron, en lugar de practicar, comían hot pot y escuchaban música. Siendo el único equipo del país sin siquiera un entrenador, el club de Kirisaki Daiichi era prácticamente territorio privado de Tendou y compañía. Podían hacer lo que quisieran y, con su excelente historial, la escuela no se ocupaba de ellos. Con el frío y la nieve cayendo afuera, Tendou había enviado a alguien al supermercado a comprar comida y bebida. Sobre el gimnasio colgaban 2 banderas, las del Campeonato Nacional y del Winter Cup. De ahora en adelante, Kirisaki Daiichi mantendría esta tradición para que los recién llegados supieran de inmediato la gloriosa historia del equipo. Hace mucho frío. Por eso el hot pot es perfecto para este clima. El escuadrón de chicos rebeldes disfrutaba de su vida escolar sin prisa. Hablando de eso, ¿está bien que estemos tan relajados? ¿Qué problema hay? El Winter Cup terminó y el próximo torneo no será hasta dentro de medio año. Hay que relajarse cuando toca relajarse. Después del Winter Cup, el siguiente gran torneo sería hasta el próximo año. Podían tomarse un descanso de verdad. Aunque Kirisaki Daiichi estaba relajado, todos los demás equipos nacionales probablemente mantenían entrenamientos intensos. ¿Qué estarán haciendo esos equipos ahora? Seguramente la ceremonia de despedida de los tercer años, ¿no? Todos dirigieron su atención a Momoi, quien seguía sirviendo comida a Tendou. Esta espía de Toho había venido nuevamente, usando la excusa de reunir información para comer hot pot con ellos. Incluso para ellos, este periodo era como vacaciones, así que Momoi podía dejar temporalmente su labor de espionaje. Ya se llevó a cabo. Unos días después del Winter Cup, el entrenador hizo la ceremonia de despedida para los seniors de tercer año.
Ahora Imayoshi-senpai y los demás están concentrados en los exámenes de ingreso a la universidad. Momoi recordó la ceremonia de hace unos días. No era muy diferente de años anteriores, independientemente del resultado, se celebraba anualmente para agradecer a los jugadores por sus 3 años en el equipo. Los únicos equipos que no necesitaban ceremonias de despedida este año eran Kirisaki Daiichi y Seirin. Ninguno tenía jugadores de tercer año. Ya veo el próximo año también tendremos que irnos, dijo Yamasaki Hiroshi, sintiéndose un poco nostálgico. Aunque sus compañeros eran temperamentales y con personalidades extrañas, habían luchado juntos. Pensar en separarse eventualmente les producía cierta tristeza. Furuhashi Kojiro no pudo evitar preguntar: ¿qué planea hacer cada uno después de graduarse? ¿Seguirán jugando baloncesto? Yo probablemente seguiré jugando, pero no haré del baloncesto mi carrera, respondió Seto Kentaro sin dudar. Antes habría considerado otras opciones, pero no ahora. ¿Por qué? Después de presenciar un verdadero genio, su propósito al jugar había cambiado. De todos modos, mientras Tendou y los demás estén cerca, no puedo ganar. Estudiaré en serio y usaré mi IQ de 160 para convertirme en un élite social. Cobarde. Yo quiero seguir jugando. Aunque no sea protagonista, me conformo con ser secundario. Exacto. Mientras te vuelvas profesional, sigues siendo algo famoso. Cuando llegue ese momento, quiero casarme con una artista femenina. Los jóvenes charlaban sobre sus sueños futuros. Incluso Aisaki y Anami Yamakoto compartían sus ideales influenciados por la atmósfera. Quizá no se cumplieran, pero al menos tenían metas. Finalmente, todos miraron a Tendou al unísono, como preguntándole: ¿y tú, qué planes tienes? Por supuesto que quiero ser una estrella del baloncesto, de clase mundial. Como era de esperar, nadie se sorprendió. Tendou era diferente, un monstruo genuino. Si eres tú, Tendou, puede que realmente te seleccionen. Jaja, tal vez llegue a verte en mi equipo favorito en el futuro. Oh, Furuhashi, ¿qué equipo te gusta? Me gustan los Celtics. Desde niño me han gustado, su estilo va conmigo. Pensé que te gustarían los Pistons. Yo soy diferente, me gustan los Lakers. Todos eligen equipos poderosos. Obvio. Qué divertido hay en ver perder a los equipos malos. A menos que sea el de tu ciudad, claro. ¿Qué gracia tiene un equipo que siempre pierde? Los jóvenes hablaron de todo y más. Ese invierno, el club de baloncesto de Kirisaki Daiichi no sintió el frío en absoluto. Capítulo 274, Estrella entre Estrellas 3. La Winter Cup había terminado. Esto significaba que el año también había llegado a su fin. Con los jugadores seniors de varias preparatorias retirándose, el mundo del baloncesto de secundaria entraba oficialmente en un periodo de recuperación. Durante los días sin baloncesto, Tendou volvió a su rutina habitual. Mientras mantenía su entrenamiento diario, ocasionalmente encontraba tiempo para algunos trabajos de filmación. Tras su dominio en la Winter Cup, su popularidad había alcanzado niveles nunca vistos. Ahora toda la nación sabía que la industria del entretenimiento había producido a un atractivo estudiante de secundaria increíblemente hábil en baloncesto, como si hubiera salido de un manga. Muchos que iban a verlo quedaban instantáneamente cautivados por su rostro perfecto, como si alguien lo hubiera diseñado personalmente en un juego de creación de personajes. Gracias a esto, el trabajo de Tendou ya no se limitaba a sesiones de fotos y comerciales. Las cadenas de televisión lo habían contactado, invitándolo a actuar en dramas televisivos. Un nuevo talento con tan bajo costo y tan alta popularidad era algo raro de ver.
Tendou lo trató como entretenimiento y, movido por la curiosidad, aceptó filmar su primer drama televisivo. El resultado, con su actuación torpe pero un rostro devastadoramente atractivo, se convirtió en un galán de fama nacional. Un tipo que no tenía nada a su favor excepto su apariencia. Los espectadores masculinos exigían que dejara el entretenimiento y volviera al baloncesto, pero su primer drama, aunque no fue un éxito rotundo, misteriosamente quedó entre los 5 más vistos del año. Con solo 12 episodios, Tendou demostró que ser ridículamente atractivo podía superar la habilidad actoral. El mercado decidía todo. Tras este drama, a pesar de que su actuación seguía siendo criticada sin piedad, cada vez más productoras buscaban contratarlo para nuevas series. Su agencia le preparó de inmediato una nueva imagen. Estrella entre estrellas. Esto reflejaba su éxito tanto en el baloncesto como en el entretenimiento, intentando demostrar que era talentoso en todas las áreas. Ahora era una sensación imparable en ascenso. Ese día. Verano. La temperatura era sofocante, al menos 30 grados Celsius. Una cancha al aire libre estaba repleta de miles de fans vestidos para el calor. Yuga Junpei y Aida Rico estaban entre ellos, usando sombreros y esperando que comenzara un juego de exhibición. Los equipos enfrentados eran, un equipo representativo compuesto por jugadores universitarios de Japón, contra el internacionalmente reconocido club de baloncesto Haberwalk. No era un club profesional. Todos los miembros del club Haberwalk provenían del baloncesto callejero estadounidense, representando la cultura del street basketball. Una reportera ya estaba emocionada presentando el juego frente a la cámara. Hola a todos los que nos ven por televisión. Me encuentro en la escena de un super partido de exhibición de baloncesto callejero. Miren la cancha detrás de mí, las gradas están llenas de fans entusiastas. La conductora se hizo a un lado, dejando que la cámara captara la escena. En breve, nuestro equipo universitario seleccionado enfrentará al super equipo de street basketball, Haberwalk, justo aquí. Tras sus palabras, la cámara cortó a imágenes del equipo Haberwalk saliendo del aeropuerto. Todos los miembros eran afroamericanos, liderados por Nash Gold Jr. Vestía un traje y gafas de sol, caminando con la cabeza en alto, ignorando por completo a la multitud. Esa actitud realmente parecía una superestrella. Club de baloncesto Seirin. Excepto el capitán y el entrenador, que habían salido en una cita, y Kiyoshi Teppei, que fue a un tratamiento médico, todos los demás se habían reunido. Ver baloncesto callejero auténtico en Japón es realmente emocionante. Comentaban con entusiasmo sobre el juego próximo. El street basketball era un estilo especial que, comparado con el profesional, enfatizaba más la parte performativa. Tenía su propia cultura y base de fans. Como esos artistas de rap que siempre hablan de esta es mi actitud. Para muchos fans, el street basketball era un estilo poco ortodoxo, pero indudablemente, comparado con el baloncesto profesional, era mucho más entretenido de ver. Pero hablando de eso, ese Tendou está en todos lados. Los jugadores de Seirin de repente se sintieron deprimidos. En el estadio, varios carteles mostraban productos que Tendou promocionaba y anunciaban sus dramas. En los carteles, Tendou apoyaba su mentón en una mano, gafas bajadas en el puente de la nariz, dejando ver parte de sus hipnotizantes ojos mientras sonreía a la cámara. Muchas mujeres quedaban completamente hechizadas por su rostro capaz de embrujar a cualquier ser vivo. Esto hizo que los jugadores de Seirin sintieran aún más que la distancia entre ellos y Tendou se había agrandado. Tendou era simplemente la versión de ensueño de ellos mismos. Mejor veamos el juego primero. Izuki Shan se tocó el cabello, resignado.
Las mujeres de sus familias ahora eran todas miembros de la Legión de Tendou. Fans acérrimas. Si él y Tendou cayeran al agua algún día, Shan no dudaba que su hermana e incluso su madre elegirían salvar a Tendou sin pensarlo. Si tan solo el pequeño Shan fuera la mitad de sobresaliente que Tendou-kun. Frases así llevaban 6 meses en los labios de su madre, hasta que sus oídos habían formado callos de tanto escucharlas. Sí, me pregunto qué clase de equipo será hoy este Haberwalk. Escuché que es un club muy famoso y reconocido globalmente. El capitán Nash Gold Jr. supuestamente es una de las figuras clave del futuro del baloncesto estadounidense. ¿No es eso increíble? El baloncesto estadounidense era considerado el mejor del mundo. Ser catalogado así significaba que su fuerza no sería sencilla. Por otro lado, Club 2 Basketball. Aomine y los demás también se habían reunido, dejando temporalmente su entrenamiento para mirar la televisión. No hay duda sobre su fuerza, pero probablemente no sean exactamente como dice la cadena, capaces de cargar con el futuro del baloncesto estadounidense. Oh. Momoi, ¿conoces a Nas? He investigado. La pequeña mano de Momoi se extendió hacia atrás, no se sabía cómo lo hizo y apareció un grueso cuaderno. Nash Gold Jr., nacido en el estado de Nueva York, exalumno de Clinton High School y también base principal de su equipo de baloncesto. En su último año fue seleccionado por ESPN como jugador 5 estrellas a nivel nacional. Antes de graduarse, recibió una invitación del equipo de baloncesto de UCLA y se convirtió en su base principal. Sin embargo, por razones desconocidas, Nas se retiró voluntariamente del equipo de UCLA antes de que comenzara la temporada de la NCAA. Tras terminar, Momoi cerró el cuaderno con fuerza. Los demás la miraban con expresiones variadas. ¿Incluso puedes recolectar información del extranjero? Jeje, es solo información básica disponible en línea. Momoi no se atribuía mérito. No tenía las poderosas conexiones de agentes profesionales, obtener información de ahí no era realista. Lo que podía recopilar era solo información pública. Si estuvieran en Japón, tal vez podría averiguar la razón por la que Nas dejó UCLA. Pero aún así, parece bastante problemático. Las expresiones de los demás se tornaron serias. UCLA era una potencia reconocida en la NCAA, su estatus era equivalente a gigantes del baloncesto japonés como Rakusan, Sutoku, Yosen y Kaijo. Esta era solo una comparación, en términos reales, eran muy inferiores. Porque UCLA era de clase mundial. Lo estás viendo en sus audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 275, Qué gran bocado de saliva 2. Kasamatsu-senpai no terminará llorando, ¿verdad? En el club de baloncesto de Kaijo, Kise y su grupo se tapaban la boca mientras se reían. No les eran desconocidos los miembros del equipo representativo universitario. La mayoría provenía de antiguas potencias del baloncesto de preparatoria, Kasamatsu Yukio, Imayoshi Soichi, Miyagi Kiyoshi, Okamura Kenichi y un jugador llamado Ayama, ex integrante habitual de Rakusan. En otras palabras, este equipo seleccionado tenía fuertes vínculos con el baloncesto de preparatoria. Eran antiguos compañeros o señores de muchos. Ahí viene. Primero. Soy primero. La cuarta temporada finalmente llegó, esperé hasta que mis flores se marchitaran. Hablando de eso, Seirin ya perdió. ¿Cuál es el propósito de la cuarta temporada? ¿Enfrentar a Kirisaki Daiichi? Obviamente no viste el adelanto. Los rivales de la cuarta temporada parecen ser un equipo estadounidense. ¿En serio? ¿Japón enfrentando a Estados Unidos? Es anime,
Hombre. Los preparatorianos japoneses salvan al mundo todo el tiempo. Además, empiezan arenes a los 15, legal e ilegalmente atrapándolos a todos. Demasiado exagerado. Cierto, acabo de ver el nuevo Captain Tsubasa. Las habilidades divinas de Tsubasa ni Cristiano podría con ellas. En el mundo real. Los espectadores esperaban frente a computadoras o teléfonos. A diferencia de lo original, lo que debía ser una película se produjo como cuarta temporada para transmisión. Sin embargo, a diferencia de antes, esta temporada no tenía suficiente contenido para 24 episodios, así que agregaron material adicional. Oye, ¿qué es ese cartel? Es Tendou. ¿Acabas de notarlo? Yo lo vi de inmediato. Revisé la información de fondo de la cuarta temporada. Tendou parece haberse dedicado a la actuación y se volvió famoso. ¿En serio? Sí, el escenario es estrella entre estrellas, absolutamente increíble. Santo cielo, digno de ser mi rey. ¡Qué talento, siempre sorprendiéndome! Ja ja ja. Ah, ahí están Kagami y los demás, además de Aomine, el Golden Retriever, Akashi, Murasakibara, Midorima. ¿Cuánto tiempo sin verlos? A medida que aparecían personajes conocidos, los espectadores escribían frenéticamente comentarios para saludarlos. También obtenían información sobre el equipo Haberwalk a través de los diálogos de los personajes. Cuando la cámara mostró al club de baloncesto de Kirisaki Daiichi, Tendou lideraba a los chicos malos en un asado en la playa, cada uno con una gran sandía. Como todos los demás, estaban viendo el partido frente a ellos. Jajaja, ¿por qué su estilo de dibujo es distinto al de los demás? Los demás entrenando y ustedes de vacaciones. Primero el hot pot, ahora asado, ya basta. Este club de baloncesto no tiene salvación. Los espectadores se divertían con los chicos de Kirisaki Daiichi. Especialmente al ver a varios meter sandía en la boca al mismo tiempo, de repente, estos grandes villanos parecían algo tiernos. Ah, ¿son estas caras conocidas? Los ojos de Furuasi Kojiro brillaron al ver a los miembros del equipo representativo universitario. Kaiho, Rakusan, Sutoku, Toho, Yosen, todos de esos equipos. ¿Por qué nadie de nuestro Kirisaki Daiichi? Preguntó Yamasaki Hiroshi. Aisaki respondió burlándose de Anami Makoto, porque nuestros seniors graduados eran inútiles. El rostro del chico malo se ensombreció de inmediato. Esta indirecta era demasiado directa, le daban ganas de pelear. El partido comenzó rápidamente. Aunque se produjo como anime de 12 episodios, la trama no cambió. El equipo representativo universitario, con grandes expectativas, fue masacrado sin piedad por el equipo Haberwalk. La diferencia de nivel era tan obvia que incluso espectadores casuales podían notar que no estaban al mismo nivel. Al principio, el equipo universitario aún podía anotar mediante trabajo en equipo. Pero cuando Haberwalk empezó a tomárselo un poco en serio, el equipo universitario fue destrozado al instante. Esta derrota fue impactante. Durante todo el juego, Haberwalk no usó coordinación de equipo. Simplemente aplastaron a sus oponentes con habilidades individuales. De manera simple, los aniquilaron en enfrentamientos 1 a 1. Por supuesto, si solo hubieran perdido, no habrían causado tanta indignación. Pero esto claramente no era una derrota normal. Durante todo el juego, los jugadores de Haberwalk usaron su espectacular street basketball para golpear, más bien humillar a Kasamatsu y a los demás. Los clubes de baloncesto que momentos antes estaban entusiasmados, se mostraron sombríos. Especialmente después del partido, cuando Kasamatsu Yuki ofreció un apretón de manos caballeroso,
Nas escupió en la cara del excapitán de Kaijo un bocado de saliva comparable al del niño de Sesame Official. Al instante, el club de Kaijo quedó en completo silencio, mirando con ira a los miembros de Jabberwock en pantalla. ¿Esto también es parte del street basketball? Aomine. Bakamatsu Kosuke reprimió su enojo. Admiraba mucho a Imayoshi Soichi. Aunque para otros Imayoshi Soichi parecía un tipo maquiavélico de ojos rasgados, para sus compañeros de club era un senior confiable. Sí, en el street basketball provocar al rival es común. Más aún, derrotar a los oponentes con técnicas espectaculares mientras se burla se considera muy cool. Pero Aomine habló con expresión sombría, jugar así de principio a fin no es simple provocación, nos están mirando por encima del hombro. ¿Qué palabra lo describiría mejor? Finalmente, entre su limitado vocabulario, encontró dos palabras: humillación. Los jugadores de Jabberwock nunca ocultaron su arrogancia y malicia. 86-6. Este fue el marcador final de este juego de exhibición. El equipo representativo universitario fue masacrado por 80 puntos. Pero la arrogancia de Jabberwock no terminó allí. Cuando el animado anfitrión se acercó a Nas para una entrevista, el capitán de Jabberwock hizo otra declaración escandalosa. ¿Sentimientos? El juego de hoy me hizo sentir que ustedes realmente me repugnan desde lo más profundo. Les aconsejó a todo el país que renuncien al baloncesto, o simplemente mueran. ¿Querrían jugar sumo con un montón de monos? Mi sensación fue como jugar un partido de baloncesto sin sentido con un montón de monos. ¿Preguntan por mis sentimientos? Mientras decía esto, el jugador de Jabberwock escupió de nuevo, golpeando la cara del anfitrión con un bocado de saliva. En un estadio con miles de espectadores, no se escuchó ni un solo sonido. Capítulo 276, fue a filmar 2. Justo cuando todos en el lugar estaban enojados pero no se atrevían a hablar, el exjugador de la selección nacional y organizador de este partido de exhibición, Aida Kagetora, dio un paso al frente. Señaló a Nas con enojo: un momento, mocosos. Como veterano del baloncesto japonés, no podía tolerar el desprecio e insultos de Nas. Aunque el baloncesto japonés no tenía mucho prestigio a nivel mundial. Papá. Aida Rico vio a su padre salir de las gradas, sintiéndose orgullosa y preocupada al mismo tiempo. Por lo que conocía de su viejo padre, lo que estaba a punto de suceder probablemente no sería algo sencillo. Y efectivamente, las siguientes palabras de Aida Kagetora casi la hicieron desmayar en el acto. Una semana después, partido de revancha. Si perdemos, me haré seppuku. Aida Kagetora miró con furia a los pocos chicos frente a él. ¿Seppuku? ¿Suicidio? La mirada de Nas recorrió las cámaras. Era una transmisión en vivo para todo Japón, sin margen de retroceder. ¿Hablas en serio, tío mono? Por supuesto. Si tienes miedo, discúlpate con nosotros ahora mismo, de inmediato. Al escuchar esto, Nas se cubrió la frente y rió fríamente. Acepto su desafío. Tengo mucha curiosidad por ver cómo los monos se hacen seppuku. Tras decir esto, dirigió al equipo Jabberwock fuera de la cancha, sin querer quedarse ni un segundo más, como si el aire fuera venenoso. El partido quedó así establecido. ¿Hacerlo tan grande? Los japoneses realmente dan miedo siempre hablando de seppuku. De repente recordé a Sequilla. Quiero hacer seppuku, quiero hacer seppuku, quiero hacer seppuku. PFFT, admito que mi sentido del humor es algo bajo, no me hagan reír más. El público real rápidamente se distrajo. Tendou estaba impresionado, parecía que no había tema sobre el que estos espectadores no pudieran hablar.
Solo dals una palabra clave y podían discutir cualquier cosa. En cuanto a quién jugaría este partido, ya lo habían adivinado. Esto es demasiado imprudente. ¿Dónde podemos encontrar personas capaces de derrotar a ese equipo? Aida Rico estaba tan ansiosa que su cerebro dejó de funcionar. Todo lo que podía pensar era que si su viejo padre moría, tendría que heredar su gimnasio antes de tiempo. Yuga Junpei, a su lado, dijo, hay personas. Creo que sé lo que debemos hacer. ¿Qué plan? ¿No es obvio, Rico? Por supuesto que se trata de encontrar personas que puedan vencer a Haberwalk. ¿Vencer a Haberwalk? ¿Cómo es posible tal cosa? Aida Rico se detuvo a mitad de la frase, de repente atónita, mientras imágenes de esos monstruos surgían involuntariamente en su mente. ¿Quieres decir? Exactamente, la generación de los milagros. Si son ellos, definitivamente tienen una oportunidad de derrotar a Haberwalk. Yuga Junpei miró seriamente a Aida Rico. No olvides cómo nos manejó ese Tendó. Es hora de que otros prueben la medicina de ese monstruo. Sí, si es la generación de los milagros, podrían no perder contra Haberwalk. Los dos jóvenes se miraron, ya sin pesimismo, habiendo encontrado esperanza. El juego terminó. La transmisión también terminó. Este partido de exhibición pudo considerarse un completo accidente televisivo, con demasiadas sorpresas inesperadas. Cuando la audiencia se dio cuenta de lo ocurrido, Internet ya estaba lleno de discusiones sobre el partido de revancha una semana después. Aunque Aida Kagetora había estado retirado durante años, seguía siendo un jugador profesional de la era dorada del baloncesto japonés, con considerables conexiones y reputación. Su solicitud proactiva para un partido de revancha representaba no solo a él mismo, sino la dignidad del baloncesto japonés. En cuanto terminó la transmisión, el teléfono de Aida Kagetora se llenó de llamadas. Muchos recomendaban jugadores capaces, deseando ayudarlo a superar esta crisis y ganar esta guerra. Los jugadores de la liga universitaria estaban a su disposición. Sus amigos expresaron que cooperarían completamente. Sin embargo, Aida Kagetora tomó un camino poco convencional, no seleccionando jugadores universitarios, sino buscando personas en la liga de secundaria. Oficina del entrenador principal del club de baloncesto Sutoku. El teléfono del entrenador Nakatani sonó. Nakatani. Entiendo lo que quieres. ¿Quieres a Midorima, verdad? Estoy de acuerdo. Nakatani recibió la llamada de Aida Kagetora y, sin dudarlo, aprobó directamente. También le dijo que mientras fuera alguien que él tuviera en mente, Sutoku definitivamente cooperaría al 100%. Entonces no seré formal contigo. Quiero a Midorima Shintaro y Takao Kazunari de tu equipo. La combinación estelar de la defensa y ataque de Sutoku. Este era el núcleo absoluto del equipo real de Sutoku. Luego vino Yosen. Araki Masako fue aún más decisiva que Nakatani. Dijo por teléfono, convenceré a ese tal Murasakibara. Si se atreve a negarse, lo ataré y lo arrastraré hasta ti. Eres de gran ayuda, Masako. No te estoy ayudando a ti, estoy ayudando a nuestro baloncesto. Araki Masako colgó y de inmediato tomó su espada de bambú. Entrenador, ¿qué va a hacer? El asistente la miró con miedo. ¿Qué voy a hacer? Araki Masako salió directamente de la oficina. ¿Dónde está ese tal Murasakibara? Dile que hay trabajo que hacer. Luego vinieron Toho, Kaiho y Rakusan. Sus entrenadores dieron luz verde a Aida Kagetora. Cuando Aida Kagetora quería personas, le daban personas. Cuando necesitaba dinero, podían solo apretar los dientes y contribuir de su propio bolsillo. ¿Quién le dijo que tener un gimnasio sería así?
Muchos entrenadores no tenían su base financiera. Y así. No pasó mucho tiempo. En un gimnasio temporal, caras familiares Murasakibara, Aomine, Midorima, Akashi, Kise, así como Kuroko y Kagamiya se habían reunido. Kuroko de repente me mandó un mensaje, pensé que algo había pasado. ¡Qué fastidio! Murasakibara no pudo evitar quejarse. Estaba viendo televisión tranquilamente cuando su entrenador apareció con una espada, obligándolo a correr a Tokio sin decir una palabra. Ya que los oponentes han venido, no podemos hacernos los desentendidos. Aomine ya estaba cambiado con su equipo, se puso en posición y entró a la cancha. HMPH. Midorima, como siempre, ajustó sus gafas y se acercó silenciosamente. ¡Qué nostalgia! Nunca pensé que tendríamos un día para jugar juntos nuevamente, sonrió Akashi al ver a sus antiguos compañeros. Originalmente, no había esperado volver a tener la oportunidad de jugar baloncesto con sus viejos compañeros en esta vida. Después de la universidad, probablemente entraría al conglomerado Akashi para ayudar con los negocios familiares. Mientras sus compañeros continuarían corriendo en las canchas. No esperaba que el destino le diera tal oportunidad. Aida Rico miró a las varias personas en la cancha, sintiéndose más confiada. Tal alineación era demasiado soñada. Ni hablar de las escuelas secundarias en la liga universitaria podría ser dominada. El partido de una semana después definitivamente tenía oportunidad. Sin embargo, parecía que faltaba la persona más crucial. ¿Dónde está Tendo? ¿No lo contactaron? Momoi estaba justo a su lado y respondió con naturalidad. ¿Tendo? Porque tiene que filmar mañana, después de terminar el entrenamiento del equipo esta tarde, se unió al equipo de filmación. ¿Qué? ¿Todavía va a filmar en un momento como este? Capítulo 277, Soy un actor profesional 8. Al día siguiente, un colegio prestigioso de Tokio había sido alquilado temporalmente por el equipo de filmación. En ese momento, Tendou estaba en su primera escena. El apuesto joven tenía a la protagonista femenina contra la pared en un pose de cabedón, recitando líneas como, «Mujer, has logrado captar mi atención» y cosas por el estilo. Akashi y los demás recibieron la noticia y acompañaron a Aida Kagetora para invitar a Tendou. Apenas bajaron del lujoso Lincoln de la familia Akashi y entraron al set, escucharon esas líneas ridículas. Involuntariamente, se les formaron líneas negras en la frente. Lo que más los frustraba era que las estudiantes del colegio que observaban gritaban frenéticamente, con expresiones de enamoramiento. ¿Tendou solo hace este tipo de dramas?, preguntó Aomine, apretando los puños sin poder evitarlo. Momoi, muy interesada, asintió. Tendou solo actúa en dramas de idols. Según su agencia, su mayor atractivo es esa cara encantadora. Así que seamos directos, no pienses en ganar premios de actuación, solo sé guapo. Esa era la posición de la agencia para él. Tendou solo filmaba dramas románticos juveniles melodramáticos, siempre interpretando personajes muy similares, jóvenes adinerados con un aura inalcanzable. Sí, si esto ocurriera en China, básicamente sería el tipo de personaje chico bonito, emperador demonio, venerable inmortal, rey dragón oculto, etc. Aomine declaró que jamás vería esos dramas insensatos, pero las espectadoras los amaban y ellas eran el principal mercado. Tras terminar el primer segmento, Tendou tuvo un descanso. En cuanto se sentó, los asistentes se arremolinaron, algunos le abanicarían, otros le masajeaban los pies, le traían té o agua, una vida de lujos. Incluso el director le decía buen trabajo al finalizar la escena. No había opción, aunque el chico no tuviera talento ni virtud, su popularidad era enorme, convirtiéndolo en la estrella del equipo.
La protagonista femenina había querido discutir el guión con él, esperando aprovechar su fama. Con permiso del director, Aida Kagetora llevó a su grupo hacia Tendou. Tendou. Ah, ¿ustedes? ¿Por qué vinieron?, respondió Tendou, con gafas de sol, recostado y sosteniendo un vaso de jugo de sandía. ¿Por qué vinimos? ¿Ha pasado algo importante, no te has enterado?, preguntó Aida. Lo sé. El inútil del tío quiere cometer seppuku, ¿verdad? Tendou chasqueó la lengua y dijo a Aida Kagetora, aunque eres un tío inútil abandonado por tu esposa, tu actuación de ayer estuvo bastante bien. Basta. Llamarlo inútil y sin valor sí, no era un experto con las mujeres, algo desordenado en la mediana edad y su esposa se había ido, pero definitivamente no era inútil. Aida Kagetora rugió por dentro, conteniendo las ganas de golpearlo mientras extendía la invitación. Tendou, ¿sabes para qué te necesitamos esta vez? Te invitamos formalmente a unirte a nuestro equipo Dragon Slayer Sword. ¿Qué equipo Dragon Slayer Sword? La espada sagrada que mata dragones malignos, se me ocurrió el nombre, ¿no es genial? Tendou miró al dúo padre-hija con expresión burlona. Sus habilidades para nombrar cosas eran igual de terribles. ¿Qué significa eso? ¿Por qué me miras así a mí y a papá, ofendida?, preguntó Aida Rico. Nada, dijo Tendou, agitando la mano. Acepto la invitación. Me interesa Nas de Haberwalk, unirme al equipo no es problema, pero... ¿Pero qué? Acabo de unirme al equipo de filmación y soy el protagonista de esta producción. Si no filmo, las pérdidas diarias serían enormes. ¿Me entiendes? Aida Kagetora se mostró preocupado. Rogaré al director. Es un asunto importante para la dignidad del baloncesto japonés, estoy seguro de que comprenderá. No, aún no entiendes. Tendou lo miró seriamente. Aunque el director accediera, el equipo detendría el rodaje por mi ausencia. Eso afectaría mi imagen, soy un actor profesional. Maldita sí. Esta vez Aida entendió, el chico estaba pidiendo dinero. Lo que le importaba era su compensación, sin importar si se detenía la filmación. Tendou continuó. ¿Dinero? No, es compensación por daño a mi imagen. Si no hubiera firmado contrato, habría abandonado el drama para jugar gratis. Pero ya firmé, debo ser responsable con la productora. Entonces, ¿cuánto quieres por el daño a tu imagen?, preguntó Aida. Quedan 6 días hasta el partido de revancha. Colaboraré plenamente con el equipo esos 6 días. Mi tarifa actual es de 3 millones por episodio. Como somos conocidos y es por la dignidad del baloncesto japonés, les doy un descuento, 1 millón por día, 6 días en total, 6 millones. Increíble. Aida no podía creerlo, un joven de esa edad cobrando tanto, y aún así, era un precio amigable. Capítulo 278, Pasado y Presente 3. ¿Acaso Aida Kagetora era pobre? Absolutamente no. Después de todo, cualquiera que pudiera tener un gimnasio en un lugar como Tokio definitivamente no sería un indigente. Además, siendo él mismo un exjugador profesional, con tal reputación como carta de presentación, los clientes llegaban en masa. Pero gastar 6 millones en 6 días seguía siendo doloroso para él. Porque los gastos de Haberwalk para la próxima semana correrían todos a cargo de Aida Kagetora. Entonces, Tendou dijo unas palabras al director y se retiró del equipo de filmación. Era el mismo gimnasio que ayer, pero esta vez había una persona más. La generación de los milagros, después de estar ausente durante 4 temporadas de anime, finalmente se había reunido. Al ver a estos jóvenes talentos frente a él, Aida Kagetora de repente sintió que los 6 millones valían cada centavo.
Especialmente al ver a Tendou entrar inmediatamente en modo juego al llegar a la cancha, anotando como si cortara verduras, su corazón ya no se sentía tan deprimido. ¿De verdad está bien dejar al equipo de filmación tanto tiempo? Durante el descanso, Aomine y los demás preguntaron con preocupación. Aunque no verían los dramas de Tendou ni aunque los mataran, seguía siendo su carrera, su futuro. Si se veía afectado negativamente por ellos, eso no era lo que querían ver. Completamente ningún problema. De hecho, el director y la productora están muy contentos con esto. Tendou sacó su teléfono para mostrárselo a todos. Mostraba informes detallados sobre cómo Tendou se marchaba resueltamente del equipo de filmación para luchar por la dignidad del baloncesto japonés. El director, en una entrevista, explicó con detalle que la partida de Tendou afectaría seriamente el progreso de la filmación. Como protagonista, sin él el equipo se paralizaría, sufriendo enormes pérdidas diarias. ¿Tan detallado? Declaraban claramente las cifras exactas de las pérdidas diarias del equipo tras la salida de Tendou. Pero inmediatamente afirmaban con justicia que, por la dignidad del baloncesto japonés, tales pérdidas eran aceptables. Al instante, la popularidad del drama alcanzó su punto máximo y muchos fans y espectadores casuales inevitablemente prestaron atención a esta comedia romántica juvenil. ¿Ven eso? Estos chicos son listos. Están dispuestos a soportar pérdidas de varios millones porque pueden ganar decenas de millones. Entonces, ¿por qué aún pediste tanto dinero al tío Aida? ¿Por qué no debería? Este es mi honorario por el trabajo duro. El equipo me usa para promoción, Aida Kagetora quiere que juegue para él, al final, ¿todos los beneficios van para ellos? Eso no está bien. Todos entendieron, en pocas palabras, no estaba dispuesto a perder dinero. Después de este juego, si ganamos, ¿saben cuán popular se volverá el negocio del gimnasio de Aida Kagetora? Tendou indicó que en realidad había pedido demasiado poco, 1 millón por día. Aomine no entendía estas complicaciones, solo sabía de baloncesto. Akashi, en cambio, comprendía. Desde la perspectiva de Tendou, había pedido demasiado poco. Una vez ganada esta revancha, la membresía en el gimnasio de Aida Kagetora probablemente alcanzaría niveles sin precedentes. Los 6 millones se podrían recuperar de inmediato. Sin embargo, si ganamos, tu popularidad también alcanzará nuevas alturas. Para entonces, los contratos de patrocinio serán suficientes para hacerte rico. Si ganamos, eso también será nuestra capacidad. Tendou sonrió y se acercó a Aida Kagetora. Aparte de nosotros, ¿qué otros jugadores suplentes planeas usar? En el original, si recordaba bien, los suplentes que Aida Kagetora había encontrado no eran muy buenos. Además, siendo una batalla tan importante, básicamente utilizó solo a la generación de los milagros y al dúo Blackfire durante todo el tiempo, los demás jugadores no tuvieron oportunidades de juego. Estos son los que hay. ¿Tienes alguna sugerencia? Aida Kagetora le entregó la lista. Tendou vio nombres como Yuga Junpei, Bakamatsu Kosuke y Takao Kazunari. Todos eran actualmente jugadores de primer nivel de secundaria, ninguno universitario. Los jugadores principales seguimos siendo nosotros pocos. Tal vez use solo una rotación de 7 para este juego. Significaba que los suplentes de esta lista eran solo para emergencias. Tendou no tuvo objeciones. Dijo, no tengo problema con estas personas, pero podrían invitar a Imayoshi Soichi y a Namiya Makoto. ¿Imayoshi Soichi y a Namiya Makoto? Sí, son muy astutos. Y aunque seas jugador profesional, tu experiencia como entrenador es básicamente nula. Tu hija también es novata. Si los jugadores no pierden, pero perdemos por el cuerpo técnico, sería demasiado injusto.
El dúo padre-hija lo miró fijamente. Tendou claramente expresaba falta de confianza en sus habilidades. No me miren así. Ustedes son buenos desarrollando jugadores, pero solo tenemos una semana, no hay mucho tiempo para trabajar. Si fuera posible, invitaría al entrenador Sirogane a salir de su retiro, pero ese viejo lleva mucho tiempo retirado, olvídenlo. El entrenador Sirogane que mencionó Tendou era, naturalmente, Sirogane KZ de Teiko. Él entendía mejor que nadie a la generación de los milagros y sería el más adecuado como entrenador principal, pero su salud no era buena, así que no lo molestarían. Momoi, llama a Anami Yamakoto más tarde y que venga. También recoge los videos de los partidos de Haberwalk para que Anami ya los vea, analiza su estilo y tácticas. Sí, señor. Momoi saludó y salió a hacer la llamada. Tendou volvió a mirar al dúo padre-hija. Después de que llegue Anamiya, ustedes dos vayan juntos y elaboren rápidamente tácticas adecuadas para nosotros. El dúo padre-hija se miró, asintió y salió. Solo después de salir de la puerta se dieron cuenta de algo extraño. Este era claramente un equipo que ellos habían armado como terminó siendo dirigido por Tendou. Papá, ¿no sientes que algo está muy mal? Por supuesto que está mal. Este es un equipo que armé, con jugadores que invité. Y ahora se ha convertido en su equipo. Aida Kagetora estaba extremadamente deprimido, pero solo pudo aceptarlo, porque los arreglos de Tendou eran más apropiados y razonables que los suyos. Kuroko, Kagami, Aomine y los demás también miraban atónitos a Tendou. ¿Qué esperan? Entrenen. Una vez que todos estén aquí, comenzaremos inmediatamente los scrimmage. Por ahora, practiquen tiros. Después de decir esto, Tendou comenzó a entrenar de inmediato. Akashi y los demás intercambiaron miradas, sonrieron y siguieron su ejemplo. Este tipo es bastante hábil para dirigir a la gente. Se siente como los viejos tiempos en Teiko. Cuando el pequeño Tendou era presidente del club, se sentía exactamente así. ¡Qué problemático! HMPH. Hagámoslo mejor juntos. No se relajen mientras corren. Sí. Todos respondieron con fuerza y comenzaron a moverse con energía. El equipo de producción cambió la escena a sus días en Teiko, mostrando recuerdos nostálgicos. El público del mundo real, al ver esta escena familiar, sintió una emoción inexplicable. Una escena a la vez familiar y extraña. Después de 4 temporadas completas de anime, finalmente se había hecho realidad una vez más. Bravo al equipo de producción. Capítulo 279, Somos los más fuertes 3. Después de 4 años, la generación de los milagros se había reunido. Para los espectadores que habían seguido esta serie, sin duda era el mejor regalo de despedida. Tendou abrió su sistema y vio cómo su popularidad experimentaba un pequeño aumento. Quizá porque esta era la temporada final, los esfuerzos promocionales habían sido intensos, atrayendo a muchos nuevos espectadores a la serie. Anami Yamakoto llegó rápidamente, aunque parecía bastante reacio. No te muestres tan reacio. Esto es un asunto importante para la dignidad del baloncesto japonés. Aida Rico se enfureció solo de verlo. Obviamente, no había olvidado que este hombre había sido quien había herido a Kiyoshi Teppei. TCH, ¿a quién le importa eso? Anami Yamakoto no le dio importancia alguna. Más bien, en realidad esperaba que Aida Kagetora cometiera seppuku. Quería ver si realmente era como mostraban en los dramas de televisión. Si no fuera porque nuestro líder habló, jamás me uniría a ustedes. Sí, sin que Tendou interviniera, Anami Yamakoto nunca se uniría al equipo Dragon Slayer Sword bajo ninguna circunstancia.
Corten la charla innecesaria y empecemos rápido. Nuestro tiempo es limitado. Tendou hizo que Anami Yamakoto cooperara un poco y luego preguntó. Momoi, ¿están listos todos los videos de los partidos? Sí, están todos preparados y he marcado las partes importantes. Momoi trabajó rápido, los videos estaban listos cuando Anami Yamakoto llegó. Por supuesto, no era un material completo, ella había seleccionado algunos juegos relativamente importantes, mientras que el resto aún debía encontrarse. Cuando sea apropiado, también pueden revisar los videos de los partidos de secundaria de NAS. NAS. ¿Por qué específicamente NAS? ¿Y los demás? Con Nash es suficiente. Yo me voy a entrenar ahora, ustedes analicen. Tendou se marchó tras hablar. Solo había venido para que este chico problemático, Anamiya, cooperara un poco. Después de haber recibido 6 millones de alguien, debía ser responsable. Entendido. Anami Yamakoto encontró un lugar y comenzó a ver los videos de Momoi. Con él estaban el dúo padre e hija Aida. Estos tres, Mashima Yoshisoichi, que llegaría más tarde debido a un retraso, formarían un cuerpo técnico temporal. En la cancha de baloncesto. Yuga Junpei, Takao Kazunari, Bakamatsu Kosuke y otros también habían llegado, formando un plantel de 15 jugadores. No perderé palabras. Empecemos. Yo, Akashi, Aomine, Murasakibara, Midorima, Kise, Kuroko, Kagami 7 en un equipo. El resto de ustedes organícense para el equipo contrario. Sí. Yuga Junpei asintió. En cuanto a edad, Tendou era solo un segundo año este año, más joven que Yuga Junpei y los demás. Pero de alguna manera, todos estaban dispuestos a escuchar a Tendou, tratándolo naturalmente como líder del equipo. ¿Qué es esto? ¿No nos hace a todos compañeros de práctica? Entonces, ¿a cuál de ellos quieres reemplazar? Takao Kazunari realmente quería tiempo de juego, pero ahora parecía que Bakamatsu Kosuke tenía razón. Estas pocas personas no podían reemplazar ninguna posición de la generación de los milagros. La táctica básica sigue sin cambios, continuaremos con nuestras rápidas transiciones. Durante la época de Teiko, lo que mejor dominaban eran las transiciones rápidas. Con Tendou y Akashi como núcleos de manejo de balón y Kise como medio núcleo, sus contraataques siempre habían sido una pesadilla para los rivales. Lo que queda Akashi, sabes de la defensa en red de araña, ¿verdad? Por supuesto, es una de las tácticas características de tu Kirisaki Daiichi. Bien, durante los scrimmage coordinaré contigo y tú conmigo también. Los contraataques tras robos eran la forma más eficiente de anotar. Los 6 ojos de Tendou y el ojo del emperador de Akashi, trabajando juntos, podían interceptar la mayoría de los pases rivales. Esas son las tácticas básicas. Comencemos el entrenamiento. Kise, Kagami, Kuroko, ustedes tres descansen en la banca por ahora. Sí. Nadie objetó los arreglos de Tendou. El equipo Dragon Slayer Sword funcionaba normalmente. La sesión de entrenamiento duró de la mañana a la noche. Esa semana, básicamente no regresarían a casa salvo para dormir. Sin embargo, como Kise ahora vivía en Kanagawa, Murasakibara en Akita y Akashi en Kioto, los traslados eran complicados. Por eso, eligieron quedarse temporalmente en la casa de Tendou. Midorima y Aomine estaban en Tokio, así que lógicamente no necesitaban quedarse, pero quizá porque hacía tanto que no entrenaban juntos, finalmente todos optaron por vivir temporalmente en la casa de Tendou esa semana. Anochecer. En la casa de Tendou.
Ser famoso es realmente tan rentable, fue lo primero que dijo Aomine al entrar. La casa era demasiado grande y lujosa. Su padre había trabajado toda su vida solo para comprar un apartamento en Tokio. Y Tendou, con poco más de 10 años, ya tenía su propia casa y el terreno era más del doble que el de su propia casa. Mientras tenga cerebro, ¿no es sencillo ganar dinero? La frase era una burla a Aomine por no tener cerebro. El cabeza de carbón tardó un momento en reaccionar, luego fue furioso a exigir explicaciones a Tendou. Después de bañarse y comer, los jóvenes fueron al jardín a mirar las estrellas. ¡Qué nostalgia! Debo agradecerle al señor Aida por darme esta oportunidad. Akashi miró a sus amigos a su lado, conmovido. Es cierto. Parece que nunca hemos estado juntos así, ¿verdad? Kise recordó que incluso en los días de Teiko, nunca habían vivido juntos de esta manera. Nunca habían hecho campamentos de entrenamiento juntos. Teiko era demasiado poderoso, no necesitaban entrenar con otros equipos porque los más fuertes estaban todos entre ellos. Hablemos en serio. El próximo partido será un gran desafío para nosotros. Solo el extremadamente serio Midorima podía decir algo así. ¿Murasakibara? Él estaba comiendo snacks a un lado, recién comprados en el supermercado, 10 bolsas completas. ¿Aomine? Había descubierto varios photobox de celebridades femeninas en la casa de Tendou y los miraba con gran interés. No pongas siempre esa cara seria, Midorima. Por eso sigues perdiendo contra mí. Tendou llevó varias bebidas para repartir. Somos los más fuertes. Mientras estemos juntos, el fracaso no puede acercarse. Tan confiados como siempre, incluso frente al renombrado equipo Haberwalk. Eso es cierto. Akashi tomó la bebida y empezó a sorber. Mientras estuvieran juntos, no había nada que temer. De repente, Akashi tuvo una idea y sugirió. ¿Qué tal si todos dormimos juntos esta noche? Tendou, ¿tu casa tiene una cama para 6 personas? ¿Quién tendría algo así? Aunque la tuviera, no dormiría en la misma cama que ustedes. Durmamos en la sala. Como en un viaje escolar. Eso quería Akashi. Entonces los jóvenes movieron el sofá, pusieron colchones en la sala y se acostaron. En el mundo real, la cámara los miraba desde arriba, mostrando los coloridos sacos de dormir juntos. Al no encontrar nada inapropiado, los espectadores solo sintieron emoción y alegría, y luego gritaron, ¡Gaia! Porque, antes de darse cuenta, la cuarta temporada ya había emitido 2 episodios. Capítulo 280, ¿tienes a una celebridad jugando contra nosotros? 3. Al día siguiente. Tendou montó su motocicleta y, a pesar de las quejas de Aomine, llegó temprano al gimnasio para entrenar. No fue el primero en llegar. Cuando entró, Hanamiya Makoto ya estaba allí con ojeras bajo los ojos. No dormiste en toda la noche, ¿verdad? Dormí un poco. Gracias a ese tío cobarde, estuvimos estudiando horas y horas las grabaciones de Haberwalk. Cuida tus palabras, mocoso. Aida Kagetora lo fulminó con la mirada desde no muy lejos. Este chico de Kirisaki Daiichi realmente no era para nada adorable. Primero inútil y sin valor, ahora cobarde unos cuantos más y seguramente tendría muchos más apodos. ¿Alguna pista? Sí. Tras ver tanto metraje, Hanamiya Makoto había descubierto que los miembros del equipo Haberwalk eran extremadamente arrogantes. Casi no tienen coordinación táctica, pasan la mayor parte del tiempo usando su habilidad individual para destrozar la defensa del rival.
Sin embargo, cuando juegan partidos de exhibición contra equipos europeos, sí enfrentaron algunos problemas. ¿Equipos europeos? Tendou comprendió claramente, en este mundo, los únicos capaces de representar una amenaza para el baloncesto estadounidense eran los equipos europeos. El jugador a vigilar es su capitán, el número 4 Nash Gold Jr. Cuando Anami Yamamoto mencionó a Nash, su expresión se volvió más seria. Este tipo es un monstruo. ¿Más fuerte que yo? No lo sé. No puedo descifrarlo, parece que aún no ha dado todo de sí. No saber era la mejor confirmación de la fuerza de Nash. Anami Yamamoto conocía claramente las habilidades de Tendou, así que cualquier jugador que ni siquiera el Bad Boy pudiera descifrar definitivamente no era simple. En cierto modo, este tipo se parece bastante a ti, alguien que puede formar sistemas tácticos a través de su habilidad individual. Sospecho que tiene ojos similares a los tuyos. Digno de ser el Bad Boy, podía analizar tanto solo con ver videos. De todos modos, ten cuidado en ese partido de revancha. Yo vuelvo a dormir. Anami Yamamoto se fue tras decir esto, a diferencia del dúo Aida padre e hija. Una vez que todos los miembros llegaron, inmediatamente sostuvieron una reunión táctica para definir el estilo de juego del equipo. El enfoque en contragolpes rápidos se mantuvo, era la especialidad de Teiko. En defensa, adoptaron marcaje hombre a hombre. Los pases de Nash mostrados en ese partido de exhibición europeo les recordaban el desmontaje de Tendou. No había manera de hacer doble marca a ningún jugador específico. Porque todos en Haberwalk eran nivel generación de milagros. En ese caso, empecemos a entrenar. Esta vez yo seré su oponente. Tras finalizar la reunión, Tendou organizó inmediatamente el contenido de entrenamiento. Ya no estaba en el mismo equipo que la generación de milagros, sino que se convertiría en su rival. Consideren esto práctica de adaptación temprana. Pasaron varios días así. Ese día, tras terminar el entrenamiento, Kise seguía insatisfecho y quería un 1 contra 1 con Tendou. Pero Aomine notó que Kuroko no estaba en la cancha. Al preguntar, se enteraron de que se había ido con Aida Kagetora hacia el bando de Haberwalk. Aomine y Kagami, uno es compañero y otro actual, inmediatamente olieron problemas y los persiguieron con su grupo. ¿Y el pequeño Tendou no va?, preguntó Momoi tras la partida de todos. No iré. Puedo adivinar lo que Kuroko quiere hacer. Mientras tanto, del otro lado, Kuroko había seguido a Aida Kagetora hasta un club nocturno. El equipo Haberwalk estaba adentro bebiendo, completamente despreocupado por el juego de mañana, aún de fiesta y divirtiéndose. Hola, soy Kuroko Tetsuya. ¿Cómo me seguiste hasta aquí? Aida Kagetora se sorprendió por su repentina aparición. Sin embargo, la mirada de Kuroko se mantuvo fija en Nash mientras preguntaba. ¿Por qué dijiste que los monos no merecen jugar baloncesto? Quizá a tus ojos, nosotros que jugamos parezcamos torpes como monos, pero aún así, ¿qué derecho tienes para prohibirnos jugar? En cuanto salieron estas palabras, la audiencia no lo soportó. ¿Cómo es que incluso en la cuarta temporada Kuroko sigue diciendo este tipo de cosas? Porque así es el personaje de Kuroko. Honestamente, hermanos, estoy cansado de ver esto. No digas eso, al fin y al cabo es el protagonista, definitivamente no puede ser tan arrogante como Tendou. ¿Qué hizo Kuroko de malo? ¿Por qué todos tienen opiniones tan grandes? No es que haya hecho algo malo, principalmente ir allí a decir eso es inútil, ¿saben? Exacto. Entiendo que el equipo de producción quiera destacar la singularidad de Kuroko, hacerlo moralmente correcto.
pero su comportamiento y líneas son demasiado abstractas. Es como si ya te hubiera cagado en la cabeza y aún vienes a preguntar por qué no uso el baño. Si no fuera por Tendou, no reaccionaría tan fuerte. Al fin y al cabo, todos los protagonistas de anime son así. Pero con Tendou, el contraste es demasiado obvio, haciendo que Kuroko parezca un santo, y odio a los santos. La presencia de Tendou había polarizado bastante las reacciones hacia Kuroko entre los espectadores. Tendou apagó los comentarios en pantalla. El desarrollo posterior no difería del original. Aomine y los demás llegaron a tiempo para rescatar la situación mientras condenaban el comportamiento despreciable de Haberwock. Al ver que la trama volvía a su curso original, Tendou guardó sus cosas y se fue a casa. Pero antes, tenía que llevar a Momoya a casa primero. Mañana es el partido. ¿Está confiado el pequeño Tendou? Momoi se acomodó familiarmente en el asiento trasero, abrazando fuertemente a Tendou por detrás. Por supuesto. ¿No te lo dije ya? Soy el más fuerte. Tendou le puso el casco, su mirada confiada era cautivadora. Al día siguiente. Finalmente se llevó a cabo el partido de revancha. Los fanáticos que habían esperado una semana llenaron temprano la arena, esperando que comenzara el juego. Era junio, menos de un mes desde que terminó el torneo nacional. Por lo tanto, el ambiente de baloncesto aún era intenso. Las declaraciones extravagantes de Nas de hace una semana habían enfurecido a muchas personas. Hoy, algunos vinieron al lugar y otros lo veían por TV. Pero todos tenían el mismo propósito, presenciar la derrota de Haberwock. Era una arena multiuso muy avanzada. Aida Kagetora había gastado muchos favores solo para asegurar el derecho de uso. 3 de la tarde. El equipo Haberwock emergió del túnel de jugadores. Instantáneamente, la arena se sacudió con abucheos. Ahí están, esos bastardos de Haberwock. Muéstrenles lo que son, generación de milagros. Deben ganar sí o sí. El alineamiento del equipo Dragon Slayer Sword se había anunciado hace tiempo, así que la gente tenía grandes expectativas para este partido. La generación de milagros también podía aplastar al equipo representativo universitario de la semana pasada. ¿Oíste eso, Nas? Los lamentos de esos monos. El segundo al mando de Haberwock y pívot titular, Jason Silver, disfrutaba de estos abucheos. Porque pronto, haría que esos monos callaran completamente como la semana pasada. Fuimos demasiado misericordiosos en nuestro último juego, dándole esperanza a estos monos. Nas miró fríamente al otro lado. Sus oponentes también estaban entrando bajo la presentación del DJ en el lugar. Eran exactamente esos chicos de preparatoria que habían encontrado la noche anterior. Pero el que hizo la entrada final, él no lo había visto antes. ¿HM? ¿Quién es ese tipo? ¿Lo has visto? Sí, me suena. ¿Vino anoche también? Nas tenía excelente memoria y poseía ojos demoníacos. Si Tendou hubiera aparecido, no lo habría olvidado. Por el juego de la semana pasada, los anuncios alrededor de la cancha parecían tener la foto de ese chico. ¿Anuncios? ¿Significa que ese chico es una celebridad? Nas se quedó atónito. ¿Qué clase de equipo era este? ¿Conseguir que una celebridad jugara contra ellos? Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728,
Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alain Adalid 4318, Hikaru-003, Xvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IPE 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepengin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464,
Andy-2488, Curocorictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenobon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9 IV, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Flean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.